Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Leemos esta santa, bendita, gloriosa y poderosa palabra, honrando al que vive y reina para siempre. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. En el capítulo número 4 que estuvimos viendo, estuvimos hablando de varios puntos importantes que nos decía el apóstol Pedro, y nos decía que cada uno, según lo que ha recibido, que había que ministrarlo a los demás. Todo lo que hemos recibido de parte del Señor, esos dones y talentos, el apóstol Pedro nos aconseja que debemos compartirlo con los demás. Dice que Dios tiene una multiforme gracia, es decir, a cada quien le da conforme Él quiere y conforme a la capacidad de las personas. También nos ha dicho en el capítulo número 4 que las pruebas pueden ser difíciles para los creyentes, pero que si tenemos a Dios en nuestra vida, vamos a ser nosotros más que vencedores. Así de que nos aconseja que cuando vengan las pruebas y las dificultades, dice que nos entreguemos en las manos de Cristo, que entreguemos nuestra alma a Él, porque Él será el encargado de cuidarlos. Así de que eso es importante entenderlo, pero en el capítulo número 5 nos va a dar los últimos consejos, y aquí hay unos consejos que son de suma importancia para los que son líderes, para aquellos que están teniendo responsabilidades de liderar algunos grupos dentro de la iglesia. No va a haber consejos solo para el pastor, pero también para aquellos que pastorean a los grupos, como los líderes de las células, como los directores o presidentes de damas, jóvenes, caballeros y niños. Entonces, este mensaje es también para nosotros. Aquellos que tienen a su responsabilidad un grupo, este mensaje o parte de este mensaje también es para usted. Versículo número 1, retroceda un poco. En el versículo número 1, el apóstol Pedro nos dice, ruego, y me gusta la forma en la que inicia este capítulo, porque aunque es un líder con experiencia, es un líder que ha estado cerca, ha sido testigo ocular de los acontecimientos y de los milagros que ha hecho el Señor Jesucristo, pero siempre entra con un acto de humildad. Y en este caso, Él no dice, les exijo, les demando, les obligo, se tiene que hacer como yo les estoy diciendo, sino que con una mansedumbre viene su petición. Ruego, les pido, que por favor sería dicho de otra manera, ¿no? Entonces, ruego a los ancianos, y aquí la palabra ancianos, aunque Pedro ya está un poco mayor, pero no tiene que ver con la edad. Hay otras traducciones bíblicas en que se refiere, en vez de decir anciano, dice líder. En otros dice obispo, refiriéndose a la posición espiritual y no en sí directamente a la edad de la persona. Recuerde que esta carta, al igual que la mayoría del Nuevo Testamento, hay algunas palabras nada más que se mencionan en arameo o en hebreo, pero la mayoría es griego. Entonces, conociendo un poco de las palabras griegas, uno puede interpretar un poco más el verdadero significado de las palabras. Entonces dice acá, ruego a los líderes, sería la otra forma de entenderlo mejor, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo. Esto es importante. El apóstol Pedro quiere aclarar de que él no es alguien que se convirtió y al cual le hablaron de Jesús y él nunca vio a Jesús. Él está diciendo que es un líder, está pidiéndoles a los líderes y le está diciendo, yo que he sido testigo, es decir, yo que he presenciado los milagros de Jesús en primera fila, y dice, y he sido testigo de los padecimientos de Cristo,
que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces él dice, yo les ruego a todos los líderes, yo también soy líder, y también no solo soy líder, sino que soy testigo de los padecimientos de Cristo. Y no solo de los padecimientos de Jesús, sino de todos los milagros que Jesús realizó, todos los prodigios, todas aquellas maravillas. Pedro las vio de primera mano, las experimentó incluso caminando sobre el agua, algo que naturalmente o físicamente es imposible, pero nada hay imposible para Dios. Así de que dice, yo que soy testigo de los padecimientos de Cristo, y dice que soy también participante de la gloria que será revelada. Es decir, ¿cuál gloria? Esa gloria que será revelada será la venida de nuestro Señor. Y cuando viviremos eternamente con Él, dice que es participante también de eso. Así como cada uno de ustedes que ha creído en Cristo Jesús es participante de esa gloria que se nos ha prometido. Ese tiempo extraordinario que no sabemos cuándo será. Pero cuando vemos todas estas situaciones de guerras, rumores de guerras, problemas con el país vecino, problemas entre los mismos estados, problemas entre el mismo continente o con el otro continente, estamos viendo que todas las cosas en este mundo se están acelerando y es parte de las profecías. Con tanto conflicto que hay, sucede de que esto nos está dando señales de los tiempos finales. Quizás nosotros seamos los privilegiados de ver el rapto de la iglesia estando vivos y siendo tomados y llevados al cielo, porque todas las cosas se están acelerando. Uno piensa que la guerra se va a parar y más se agrava. Tenemos años en guerra, se pausan por un tiempo y se vuelven a acelerar otra vez. El mundo está loco, hay tantas cosas extremas que se han hecho. El enemigo está tratando de hacer todo lo imposible, incluso para tratar de desestabilizar a la humanidad, porque quiere que la humanidad se vaya cautiva con él al lago de fuego. Pero Dios está con nosotros, Dios nos da la fuerza y la fortaleza y nosotros tendremos la capacidad de mantenernos firmes porque no estamos solos, Dios está con cada uno de nosotros. Versículo número 2. Así de que dice Pedro, yo les ruego, ¿y qué es lo que quiere rogar? Apacentad la grey de Dios, es decir, el rebaño sería la otra palabra. Y para entenderlo en la actualidad, aunque la palabra original es rebaño, eso significa grey, entonces podemos decir apacentad a los hermanos de la iglesia, apacentad el grupo familiar, apacentad a las damas, apacentad a los jóvenes, el líder de jóvenes, apacentad a los caballeros, el líder de los caballeros, etcétera, ¿verdad? O en cada posición en la que usted está, apacentad la grey. Y mire que no le da una orden Pedro, sino que dice, les ruego que apacienten la grey o el rebaño que no es suyo, pero dice, usted debe de apacentarlo. Esta palabra viene para mí primero y esa es mi responsabilidad, apacentar la grey de Dios, que es la iglesia en general. Pero les recuerda Pedro acá, apacentad la grey que es tuya. No, le dice apacentad la grey de Dios. Es decir, solo hemos sido llamados para cuidar algo que le pertenece a Dios. Y no pueden decir allá la iglesia del pastor Mixar, la iglesia no me pertenece a mí. Este grupo de hermanas y hermanos no me pertenece a mí. Nosotros le pertenecemos como un solo cuerpo a Cristo Jesús, que es muy diferente. Por lo tanto, Pedro le dice acá, apacentad la grey que es de Dios. No es de ustedes, no vayan a pensar, no, esa es mi iglesia. No, yo he levantado esa iglesia. Esta iglesia me pertenece a mí. Dios me ha llamado para cuidarles esta iglesia. Cuidado, porque se va a meter en problemas con el Señor. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Algunos han tomado privilegios y se sintieron obligados a hacerlo. Dice, pues el pastor me dijo, yo no quería, pero para que no diga que soy rebelde o soy desobediente, lo voy a hacer. Esto no debe ser por fuerza.
Si usted no lo siente en su corazón, cuando se le hizo el llamado, diga, pastor o hermana o hermano, yo creo que no tengo la capacidad, así de que mejor no. Aunque si se le hizo el llamado, es porque Dios sabía que usted tiene la capacidad y Dios usa al líder para hacerle el llamado. Pero muchas veces nosotros nos acobardamos y decimos, no, yo no puedo hacer eso, yo no puedo ir allá, yo no puedo dirigir a ese grupo, no tengo la capacidad. Y uno solo se cierra, se bloquea. Pero si Dios nos llama, es porque tenemos la capacidad de hacerlo. Así de que dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. O sea, hay que cuidarla, no por fuerza. Y también dice, sino voluntariamente. Amén, pastor, yo lo voy a hacer. Amén, presidente de los caballeros, cuente conmigo. Amén, presidenta de damas, yo la voy a apoyar. Amén, presidenta de jóvenes, yo la voy a apoyar. Esa debe ser nuestra actitud. Se debe de sentir en el corazón. Dice, no por fuerza, no porque alguien le esté obligando, usted se sienta obligado, sino que debe salir en su corazón y decir, bueno, quizás es el tiempo en el que yo debo de servir. Amén, Señor, heme aquí, yo voy a trabajar en tu obra, yo voy a apoyar, yo voy a cuidar a esta grey. Y dice, no por ganancia deshonesta. Wow, yo voy a ser pastor. Eso significa que voy a andar en un buen carro, voy a tener un mejor salario, como en vez de trabajar en el campo, voy a ser beneficiado. Todos los diezmos y ofrendas van a ser para mí. No, hombre, ya la hice. Entonces, qué bueno que me eligieron para ser pastor. El pastorado no se trata de esto. Mi esposa estaba hablando con alguien, porque estábamos arreglando algo de nuestro seguro. Entonces, estaba reportando de que ya no íbamos a tener el ingreso de mi trabajo. Entonces, y le dice, ¿y ahora qué va a hacer su esposo? Oh, va a pastorear una iglesia. Y le dicen, oh, pero que no le pagan ahí acaso. Y mi esposa empezó a evangelizarla. Y le dijo, muchas personas malinterpretan lo que significa ser un pastor o un líder en una iglesia. Y muchos piensan de que ser el pastor es automáticamente igual a bendición financiera, dinero, carros, viajes, prosperidad, y que el pastor debe ser como el príncipe de la iglesia y deben atenderlo lo mejor posible y debe tener todo, debe ser el primero que atiende, deben de tener cuidado del pastor. Pero aquí no dice eso la palabra del Señor. Aquí dice que el pastor o el líder o los ancianos o los líderes debemos de tener cuidado de la grey, no obligatoriamente, sino voluntariamente, y no por ganancias deshonestas. Entonces le dijeron que no le pagan ahí. No, le dijo, cuando uno inicia una obra, esto no tiene nada que ver con el pago. Esto tiene que ver con un llamado de parte de Dios. Esto tiene que ver con algo que uno siente en el corazón para poder ayudar a otros y traerlos a los pies de Cristo Jesús. Pero muchos malinterpretan eso. Alguien llegó al Instituto Bíblico Misma y cuando le entrevisto, pues le pregunto, ¿por qué quiere estudiar en el Instituto Bíblico Misma? Oh, que quiero profetizar. Yo le dije, pero si nosotros no hacemos profetas ni hacemos pastores acá. Nosotros enseñamos la palabra, pero el llamado lo da Dios. Y mucha gente se confunde. No, yo voy a estudiar para ser un pastor. Está bien que diga, voy a estudiar para ver qué el Señor quiere hacer de mí, que es otra cosa. Pero ya que usted vaya con la actitud de que quiere ser pastor, entonces ya me hace pensar de que esta persona va con otros intereses. Y esto no debe ser así. Ahora, lo que yo he entendido es de que cuando uno trabaja para la obra de Dios, Dios tiene cuidado de uno. Y le voy a decir algo, Dios hasta aquí no me ha dejado. Dejé mi trabajo secular literalmente por servir al Señor. El Señor me ha hecho un llamado, es tiempo de empezar a trabajar en su obra, dedicar tiempo. Aparte, trabajo en el Instituto Bíblico Mispa, soy el director de ahí, se me hizo el llamado, que de igual manera no hay un salario ahí, pero ustedes no se imaginan cómo amo enseñar la palabra de Dios. No se imaginan cada vez que enseño el regocijo que me da saber que puedo compartir el poco conocimiento que yo tengo y bendecir a otros con la palabra. Entonces, eso es algo que llena mi vida. Y el Señor se encarga de las demás cosas. Yo le dije al Señor, encárgate de mí y yo me encargaré de lo que tú me has llamado a hacer. Pero nunca debe de ser el ministerio para sacar beneficio de los hermanos de la iglesia, para enriquecerse uno mismo, porque la grey de quién es, dice acá,
de Dios. Entonces yo no debo sacar beneficio de la iglesia. Ahora todos ustedes van a tener que dar una ofrenda y si no, ya no vengo a predicar. Pueden haber predicadores que digan eso. En una ocasión se invitó a un predicador cuando estaba en una iglesia allá en El Salvador. Lo invitaron y que era un hermano que andaba predicando en diferentes lugares y empezó predicando bien, pero no me gustó la actitud al final. Yo estaba empezando en los caminos del Señor. Al final dijo, los siervos de Dios merecemos ser bendecidos. Así de que hoy les pido que levantemos una ofrenda para mí. ¡Wow! Era un pastor invitado. Está el pastor ahí y no lo detuvo. Entonces, si alguien viniera acá y lo invitamos y actúa de esa manera, me paro y le digo, hermano, eso no se hace. El Señor hace sentir en el corazón y uno puede decirle a los hermanos, yo como líder puedo pedirle a la congregación, el que voluntariamente quiera, puede compartir una ofrenda con ese predicador que hemos invitado. Pero él mismo se sirvió la ofrenda. Y wow, eso fue algo que me quedó en la mente. ¿Cómo es posible? Uno no debe de hacer eso. Uno quizás puede andar en necesidad o en alguna situación financiera, pero yo no voy a utilizar la iglesia para predicar un mensaje para que me den de comer a mí, porque ese no es mi llamado. Mi llamado es predicar la palabra de Dios para que las almas sean salvas. Pero a muchos les cuesta entender eso. Hay mucha gente ahora, YouTube está plagado, TikTok está plagado de gente predicadora que ha tomado la grey que es de Dios para él mismo. La grey, el rebaño, la iglesia que le pertenece a Dios la ha tomado para sí mismo. Ha predicado, evangelizado en el nombre de Dios, pero esa gente la tiene para él mismo, para sacarle beneficios, para aprovecharlo, para explotarlo. Y ahí tienen algunos hasta con jets privados. Carros último modelo de las marcas más extravagantes, mansiones extraordinarias. Cuando si todo ese dinero lo utilizaríamos para las misiones, para aquellos lugares donde es difícil acceso, pagar medios para poder llegar y evangelizar y predicar la palabra, eso sería extraordinario. Pero no, es para enriquecerse a sí mismo. Hay de aquellos que hagan mercadería de la palabra del Señor, porque el Señor mismo se encargará de enviarlos directamente al infierno, como dice la palabra del Señor. Y podrán evangelizar utilizando la palabra, podrán orar por las personas en el nombre de Jesús, pero la maldad que están haciendo al explotar financieramente a las personas, eso entregarán cuentas ante Dios en aquel día. Si alguno de ustedes, incluyéndome a mí, tenemos el privilegio de servir al Señor, no es para enriquecernos nosotros mismos, hermanos. Si Dios quiere bendecirnos, Él va a utilizar los medios para hacerlo y yo no necesito mover nada, porque Dios es el que se encarga a través de la congregación, a través de su Espíritu Santo para hacerlo. Yo no tengo que mover nada, Dios se va a encargar de eso. Pero ¿por qué mucha gente se ha vuelto negativa a las iglesias? Se ha vuelto huraña, o es decir, alejada de la iglesia. Porque vieron cosas desordenadas de hombres que se levantaron pidiendo en la iglesia. Siembra en mis lomos y vas a ser prosperado. Da tanto a la iglesia y te ponen cantidades, te ponen 500, te ponen 1000, te ponen $50,000. Da tu carro, da tu casa. Hay gente perversa de esa manera. Pero también me preocupa cuando la gente dentro de la iglesia cae en este juego. ¿Sabe por qué? Porque esta gente no ha leído bien la palabra del Señor. Cuando usted lee la palabra del Señor y viene alguien con una actitud de estar pidiendo dinero y este hombre se va a ir y va a dejar todo acá en la iglesia porque era alguien que fue invitado nada más, estos hombres solo andan explotando a la gente, andan engañando. Muchos quizás fueron engañados y por eso ahora no quieren ir a las iglesias. Dicen, no, ahí solo es dinero, ahí toda la ofrenda y el diezmo es para el pastor. Y no es así. Un día quiero compartir con ustedes un mensaje acerca de los diezmos y de las ofrendas. Y vamos a ver la realidad de lo que significa diezmar y ofrendar. No como los de la prosperidad predican ahora, sino que hay una bendición en diezmar y en ofrendar, pero no debe de ser obligatoria, sino que Dios lo debe hacer sentir en el corazón porque hay necesidades dentro de la iglesia. Y ustedes lo pueden ver, todo lo que tenemos acá con que se ha adquirido, diezmos, ofrendas y donaciones. Hay necesidades, pero uno no debe de manipular eso. Así de que los diezmos y ofrendas no son para el pastor como la gente dice allá afuera, pero muchos han salido así porque han salido dolidos porque verdaderamente en alguna iglesia donde fueron, literalmente el pastor se quedaba con los diezmos y las ofrendas. Aquí el pastor, ya se los he dicho varias veces y siempre se los voy a repetir, el pastor nunca cuenta las ofrendas. El pastor nunca es el que recoge las ofrendas.
y yo lo toco, yo lo recibí de los hermanos, yo tengo este dinero, yo lo voy a contar, que nadie lo cuente porque pueden quitarle algo al Señor. Y va y lo deposita al banco y ahí puede extraer. Algunos vieron eso y por eso es que critican, pero no todas las iglesias somos iguales. Nuestro concilio tiene un orden y este orden es de que el pastor, está en el reglamento, no debe de contar el dinero. Debe de poner a alguien que no sea de la familia, que sea el tesorero de la iglesia y debe de ser escogido por la iglesia. Por eso es que en el mes de enero hicimos elecciones y ustedes eligieron a la hermana Ruth, que no es familiar mío para nada. Ella es la tesorera, es la que se encarga de poner un grupo de hermanas y hermanos de confianza para que le ayuden a contar el dinero. Hacen la contabilidad del dinero, ese reporte se lo entregan al pastor y yo puedo ver por los sobres, se les toma una foto y yo puedo ver por los sobres quienes dieron su diezmo y ofrenda, pero el pastor literalmente no toca el dinero de la iglesia. No debe de ser así. Incluso el Señor Jesús no tocaba el dinero, tenía un tesorero y de ahí tomamos el modelo como se debe de hacer correctamente. Así de que hay muchas iglesias en donde lo que se quiere hacer es beneficio propio para los líderes principales de la iglesia. Y aquí nos repartimos, aquí el ministro de alabanza yo le doy tanto, al del piano le doy tanto, al asistente yo le doy tanto, y aquí pues nos quedamos entre nosotros, ¿no? Repartamos un poquito, para eso trabajamos en la obra del Señor. Y pueden transgiversar el versículo que dice el obrero es digno de su salario, sí, pero tú no te asignas el salario, tú no te asignas una ofrenda, sino que deja que el Señor se encargue en la congregación de hacerlo. Así debe de ser. Roguemos al Señor que cuando conozcamos de otras iglesias, de nuestros familiares y en donde están nuestros amigos, que no vaya a ser el pastor el que cuente las ofrendas, que no vaya a ser el pastor uno de aquellos que está tratando de dejar pobre a la congregación, en vez de dejarla rica espiritualmente, la está dejando pobre económicamente. Que no seamos nosotros de eso, sino que seamos hombres y mujeres que verdaderamente prediquemos la palabra de Dios voluntariamente por amor a las almas de Cristo Jesús. Ahora dice, no con ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, es decir, voluntariamente con todo el deseo posible. Algunos pensarán, el pastor quizás ya se va a aburrir de viajar desde Bakersfield para acá. No, estoy gozoso de venir hasta este lugar y predicar la palabra del Señor. Incluso, ¿sabe qué me motiva? Que algunos de ustedes vienen de Cuyama, otros de ustedes vienen de otro pueblito de Maricopa. Entonces, vienen, no solo hay de este pueblo, que algunos viven a 3, 5 minutos de acá, que les queda cerca, pero hay otros que me motivan porque viven lejos también y vienen a escuchar la palabra. Entonces, todo eso me inspira a mí para hacerlo voluntariamente, gozoso, sabiendo de que este tiempo que llevo para prepararme y después venir y compartir la palabra es de edificación primero para mí, porque yo me como esta palabra, y luego para ustedes y para nuestros amigos y hermanos que miran el mensaje después en Facebook y en YouTube. Así de que esto es algo que edifica, por lo tanto para mí es algo de gozo, algo que que me impulsa, y ese es el Espíritu Santo, y tengo un ánimo extraordinario. Yo tengo 2 años y aquí hasta que el Señor me tenga o hasta que muera, yo voy a seguir predicando la palabra del Señor. Es un privilegio, es un gran trabajo el que tengo. Trabajo para el mejor empresario del universo y Él es perfecto, Él es santo y todo lo que Él hace es hermoso, es glorioso, y por lo tanto me deleito en servir a mi Rey, a mi Señor. Y como dijo Pablo, yo soy un esclavo de Cristo, y yo literalmente siento eso también, no porque me siento obligado, sino porque amo lo que Dios ha hecho conmigo, y como no puedo pagarle, voluntariamente desde lo más profundo de mi corazón deseo servir a Dios y a mis hermanas y hermanos. Que por favor ese deseo esté en cada uno de ustedes, que cuando se le asigne algo, por muy pequeña o por muy difícil que sea la tarea, que lo haga gozoso, que lo haga con ánimo pronto, no por beneficio, no porque le van a dar algo, sino porque usted va a aportar, porque la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Hay más beneficios, hay más bendición. Y uno pensaría, no hay bendición cuando yo recibo para mí. No, es al revés. Y uno se da cuenta de esto mediante va madurando y desarrollándose espiritualmente en los caminos del Señor. Así de que qué gozoso es servir al Señor. Antes de llegar al versículo número 3,
este consejo que da en el versículo número 2 el apóstol Pedro es algo que él recibió de parte del Señor. Vaya conmigo a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17. Cuando Pedro le está diciendo ahí en la carta de Pedro a todos los líderes, incluyendo a nosotros, que apacentemos la grey de Dios, este consejo Pedro lo recibió antes. En Juan capítulo 21, versículo 15 al 17 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, acuérdese que Pedro es como un sobrenombre de cariño que se le había dado, y esto significa piedra. Y también les recuerdo que el apóstol Pablo en cierta ocasión se refiere al apóstol Pedro como Cefas, y Cefas también significa piedra, pero en arameo, en el idioma que se escribió en el Antiguo Testamento, parte del idioma que se escribió en el Antiguo Testamento. Entonces, pero aquí Jesús le llama Simón Pedro, es decir, Simón la piedra, para entenderlo mejor en español. Entonces le dice, Jesús dijo a Simón piedra, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Hay una Biblia que se llama la Biblia interlineal, y en esta Biblia tiene por cada palabra en español que se tradujo, tiene la palabra griega a la par. Y cuando usted lee la palabra en español y le da clic para ver la palabra griega, la palabra amor que le menciona Jesús a Pedro es el amor ágape, el amor que describe el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 13, es decir, el amor completo que solo Dios puede tener, un amor sincero y profundo que está dispuesto incluso a morir por los demás. Pero la respuesta de Pedro cuando él dice, sí, Señor, tú sabes que te amo, aunque en español lo que le dijo Jesús, me amas, la palabra amor suena igual, que cuando Pedro le contesta, sí, te amo, pero la palabra en griego, como originalmente se escribió, Jesús le pregunta la palabra ágape, o sea, ¿me amas profundamente? Y Pedro le contesta, sí, Señor, te fileo. Y es la palabra filial, un amor filial, un amor un poco más inferior al amor profundo, al amor verdadero. Entonces podemos ver acá que Pedro le está contestando de una manera diferente, ¿verdad? Como Jesús le está preguntando, ¿tienes un amor ágape para mí? Y Pedro le hubiera dicho, sí, Señor, tengo un amor ágape para ti. Pero Pedro, cuando Jesús le pregunta, ¿tienes un amor ágape para mí? Pedro le dice, tengo un amor filial para ti. Es decir, mi amor no se puede comparar con tu amor. ¿Y sabe por qué le dice esto Pedro? Porque Pedro le había dicho antes que le amaba, antes de que Jesús fuera muerto. Aquí cuando está hablando Jesús con Pedro es cuando ya ha resucitado. Pero antes, cuando Pedro estaba diciéndole a Jesús, yo voy a morir por ti, yo te voy a defender, yo voy a hacer esto y voy a hacer todo por ti. Dijo que lo amaba y que estaba dispuesto a todo. Y abandonó a Jesús, negó 3 veces a Jesús. Y aparte de negar a Jesús, ¿sabe qué hizo también? Dice que la última vez que negó a Jesús, dijo maldición o maldijo. Y ahí no entendemos si dijo nada más palabras malas en general o si también maldijo a Jesús para desligarse de él porque no quería que lo agarraran. Entonces él entendió, verdaderamente no puedo amar a Dios como Él me ama a mí. Y lo ha entendido ahora que Jesús ha resucitado. Porque Jesús le está preguntando, se acerca a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas con un amor ágape? Es decir, con ese amor profundo. Pero Pedro no tiene el valor ahora de decirle, te amo, como antes lo había hecho, antes de que Jesús muriera. Entonces se siente como que si le dice, sí, Señor, te amo, el Señor sabe que no lo ama con ese nivel porque no tuvo la capacidad, aunque el Señor sabe que lo ama, con el amor natural de hombre, digamos, como el amor de aquí de la tierra. Sí, el Señor sabe que lo ama. Pero Pedro se bajó de una sola vez de nivel. Ahora no tuvo la capacidad de decir que quizás al inicio dijo, yo te amo con un amor ágape. Y dejó a Jesús, lo negó y maldijo. Ahora, cuando le pregunta a Jesús, él dice,
siento un amor filial por ti, Señor. Entonces le da la primera instrucción Jesús y le dice, apacienta mis corderos. Es decir, le está dando una responsabilidad de poder cuidar el rebaño de parte de Dios. Por eso es que el primero que se levanta predicando el día de Pentecostés, en donde están reunidos en total unos 120 aproximadamente, y son llenos del Espíritu Santo, el primero que se levanta a predicar es Pedro. Y hace la primera predicación y se convierte en 3,000. Y en la segunda predicación se convierte en 5,000. Una iglesia de 8,000 personas. Por eso es que Jesús le está diciendo, apacienta mis corderos. Porque Pedro iba a cambiar. De hecho, aquí vemos la madurez ya de Pedro. Ya no tuvo el valor de decirle, Señor, yo te amo como el amor que tú tienes para mí. Él dijo, entendió de que el amor de él era inferior al amor de Jesús. Y eso debemos entenderlo nosotros también. En mis oraciones yo le digo, Señor, yo te amo. Pero siempre le digo esto, yo nunca te amo ni te amaré con ese amor que tú me amas. Porque comparar mi amor con el amor de Dios sería imposible. Pero también le diría, tú sabes que te amo. En mi capacidad, en lo que yo puedo, yo te amo. Y nunca lograré amarte como tú a mí. Pero sí te amo. Y esa debe de ser nuestra forma de hablar con Dios también. Entonces, le da la primera misión. Apacienta mis corderos. Corderos es un sinónimo que tiene que ver con miembros de la iglesia que van empezando. Es decir, un corderito es una ovejita tiernita que hay que cuidar, que hay que guiar, que hay que proteger, que hay que alimentar. Algunos de ustedes quizás han tenido la experiencia de darle quizás una botella para que tome su lechita el corderito porque la oveja no lo quiere cuidar. O tal vez han tenido la experiencia con cabritos o con otro tipo de terneros, por ejemplo, de darle su biberón para que tome su lechita. Entonces, porque son principiantes y necesitan el cuidado. Entonces le está diciendo el Señor Jesús a Pedro, apacienta mis corderos. Es decir, cuida a aquellos que van empezando a caminar en los caminos, que van adquiriendo conocimiento y que en el proceso van a ir madurando, pero que ahorita no tienen la capacidad, no tienen la madurez necesaria, pero tú tienes la capacidad para hacerlo. Pero mira lo que sigue diciendo. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás. Wow, y es que le pregunto una segunda vez a alguien a uno, ya como que uno se asusta, ¿no? Y empezó a preocuparse, me imagino. Y le vuelve a preguntar Jesús, ¿me amas? Me imagino la mirada tierna que Jesús ha de haber tenido cuando está hablando con él, porque no era para hacer sentir mal a Pedro, sino para que Pedro descubriera el nivel que él tenía de amor para con Dios y la responsabilidad que iba a recibir de parte de Dios. Así de que le pregunta, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y acá otra vez se repite lo mismo. En las palabras griegas que les mencioné, Jesús le pregunta con el amor ágape y Pedro le vuelve a contestar con el amor filial, un amor un poco más abajo que el amor ágape. Entonces, pues le da la segunda instrucción. Le dijo, pastorea mis ovejas. Ya le dijo a los corderos, que cuide a los corderos, que son como un poquito más inmaduros, son más tiernos, requieren más cuidado, requieren más protección, requieren más paciencia, requieren más guianza, requieren que usted esté más pendiente de ellos. Pero ahora le dice, no solo a los corderos, sino también pastorea mis ovejas. No solo le está diciendo Jesús que cuide de los principiantes o de los nuevos en la iglesia que requieren discipulado, sino también de aquellos que ya tienen conocimiento para poderlos guiar y por poderlos formar como líderes para que también trabajen en la congregación y también puedan servir a los demás, así como hemos hecho acá en la iglesia. El pastor no es el que hace todo, y ya se los he dicho muchas veces. Acá todos juntos trabajamos como equipo según las capacidades que Dios le ha dado, unos en alabanza, otros en cuidado de los caballeros, otros en cuidado de las damas, otros en sonido, en multimedia, en las diferentes áreas en las que Dios le ha dado a usted la capacidad, porque no queremos que el pastor es el que haga todo. Aquí todos tenemos la capacidad y todos podemos trabajar en la obra del Señor. El verso 17 dice, ya esto ya parece más difícil para Pedro.
le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, ahora sí dijo: esto ya no es normal. Se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Pero ¿sabe qué pasa con la pregunta ahora de Jesús? En el Strong griego, ahora Jesús ya no le dice: ¿me amas con amor ágape? ¿Sabe qué le dice? ¿Me amas con amor filial? Es decir, Jesús ahora se bajó al nivel del amor de Pedro y le preguntó: Pedro, ¿me amas con ese amor filial? Ya Jesús ya dijo, ya no le voy a decir ágape porque se siente mal, se siente triste, pero ya se había entristecido de todas maneras. Y entonces, ahora vemos acá de que Jesús le dice: ¿me amas con amor filial? Y Pedro le vuelve a contestar con amor filial. Y le dice entonces, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú eres omnisciente. Tú lo conoces todo. Y le recalca: tú sabes que te amo. Pero Pedro nunca se movió del amor filial. Y Jesús estaba en amor ágape, y para que no se sintiera tan mal Pedro, se bajó al amor filial. Y así ahí Pedro sí tuvo más valor para decirle, aunque triste: tú sabes que te amo con amor filial. Entonces es importante denotar eso, que nada más se puede detectar cuando usted lee los Strongs de las palabras griegas, que son totalmente diferentes en esta conversación de Pedro y Jesús cuando tiene que ver con el amor. Entonces, la última instrucción, Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahora regresamos al capítulo número 5 de primera carta de Pedro y vamos al versículo número 3. A Pedro se le asignó la responsabilidad de apacentar a las ovejas. Ahora Pedro, que ha madurado, que se ha desarrollado, que ha crecido espiritualmente, que ha entendido la razón principal por la que fue llamada y que sabe que el que lo llamó no es un hombre, sino que era Dios en la forma de hombre, Jesucristo, ahora él tiene la capacidad de decirle a las ovejas y a los corderos que están bajo su responsabilidad, de decirles de que ellos también apacienten la grey de Dios, así como él los ha apacentado a ellos, ahora que ellos también apacienten la grey de Dios. Ahora el versículo 3 dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Escuche esto. O sea que el pastor no es como en el field, o no es como en una empresa que es como un supervisor o es el jefe y les puede gritar, los puede maltratar, les puede decir malas palabras, puede despreciarlos, puede tenerlos de menos, y así tienen que trabajar conmigo. Aquí yo soy el jefe, yo mando, me van a obedecer, van a seguir todas mis instrucciones al pie de la letra y hablar como con ese señorío, como con esa autoridad de imperialismo, de poder sobre la congregación. Primero, Pedro ya nos dijo que esta grey o este rebaño no me pertenece a mí como pastor, le pertenece a Dios. Aparte me ha dicho que lo haga esto no por ganancia deshonesta, sino con ánimo, voluntariamente. Y ahora me dice: no teniendo señorío. Es decir, yo no puedo venir acá y darle órdenes a ustedes, demandarles a ustedes. No, hermano, es que ya le dije que así se va a hacer y usted debe seguir mis instrucciones. Y si no, le voy a poner disciplina. Si no, ya no va a servir en la alabanza. Ya no va a tocar ningún instrumento. Ya no va a poder predicar. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo ser un líder que subyuga o que oprime a la congregación, porque entonces yo no estaría demostrando el amor de Jesucristo. A Jesús, todos los que venían a Él, Jesús los amaba, los cuidaba, los respetaba, hacía milagros para ellos, les daba. En vez de recibir Jesús de ellos, Jesús les daba. Jesús multiplicó los panes y los peces. Jesús hizo que el agua se convirtiera en vino. Jesús le daba a la gente. Jesús bendecía a la gente y nunca tuvo señorío sobre ellos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que la gente esté a la fuerza en la iglesia.
Dios no quiere que la gente sea usada o manipulada como esclavos, como sirvientes, como empleados, porque ustedes son parte de la congregación de la iglesia. Y siempre les he dicho al pastor, ustedes tienen que verlo exactamente como algunos de ustedes. Algunos de ustedes todavía cuando se equivocan y dicen, hermano, fíjese que, ay, perdón, pastor. No le digo, pero si también soy su hermano. O sea, si me quiere decir hermano, está bien. Si me quiere decir pastor, está bien. Porque aquí no estamos nosotros por rangos. Aquí nosotros todos somos iguales. Dijo el apóstol Pablo, no hay judío ni griego. Es decir, no hay judío ni gente que no es judía. Todos son iguales. No hay esclavo ni libre. Es decir, dentro de la congregación, tanto el que era esclavo como el que era libre, adentro se tenían que ver igual. No le tenías que decir, hey, tú eres mi esclavo. Vete y te quedas allá atrás. No podían hacer eso dentro de la iglesia. Así de que el apóstol Pablo está diciendo, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Es decir, todos somos iguales en la casa de Dios. Y allá afuera tenemos que verlos de la misma manera. Todos somos iguales. Así de que para mí no hay problema si usted me llama hermano o me llama pastor. Somos iguales. Y nunca Dios me ayude siempre a no tener señorío en la iglesia, a no ser jactancioso y a no ser orgulloso, sino que a verlos a todos y a tratarlos a todos de la misma manera, porque ese debe de ser el verdadero amor de Dios en cada uno de nosotros. Tengamos mucho cuidado en esto. Entonces, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, siendo ejemplo de la iglesia. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es el príncipe de los pastores? Jesús. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El verso 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Es decir, obedezcan a los líderes, obedezcan a sus superiores en el sentido espiritual dentro de la iglesia. Los jóvenes deben de mantener ese respeto, no solo para los pastores, líderes, anfitriones o ministros, etcétera, sino también con sus padres, con los mayores de edad dentro de la iglesia. Los jóvenes deben de mantener ese nivel de respeto. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Mire que dice ya vestíos. Es el primer paso. O sea, si ya están vestidos de humildad, dice, revístase de humildad. O sea, si ya tiene una vestimenta de humildad, póngase otra encima para ser más humilde. Revestido de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, me recuerdo de este pasaje en el que un fariseo va al templo y también va un publicano al templo. Lo interesante de esta historia es de que el publicano se queda en la parte de atrás del templo, pero el fariseo se va hasta la parte de enfrente, a lo más cercano del lugar santísimo, y empieza a hacer una oración. Señor, te doy gracias porque yo no soy un pecador, te doy gracias porque yo no soy un ladrón, te doy gracias porque yo no soy un adúltero, te doy gracias porque ni siquiera soy como aquel publicano que está allá atrás. Te doy gracias por eso. Y luego sigue su oración diciendo, te doy gracias porque yo doy los diezmos de todo. Doy las ofrendas de todo. Yo ayuno 2 veces por semana. Yo hago todas las cosas buenas. Yo guardo tu ley. Y empezó ese hombre a jactarse. ¿Y saben cuál fue la oración del publicano que eran vistos como pecadores? El que se quedó ahí atrás. Esta era su oración. Señor, sé propicio a mí, pecador. Eso fue todo lo que dijo. Y el otro allá exaltándose a sí mismo. Y entonces podemos ver acá de que muchas veces nuestras oraciones son malas. Nuestras oraciones son para nosotros mismos. De hecho, la Escritura dice, el fariseo oraba para sí mismo. Es decir, la oración que estaba haciendo ni siquiera subía al cielo, porque era para que los demás lo oyeran. ¡Wow! Este fariseo es extraordinario, todo lo que hace, qué hombre, qué nivel espiritual más elevado que tiene. Muchas veces nosotros queremos quizás parecer personas espirituales y queremos que los demás lo miren. Usted no tiene que decir nada, ni tiene que hacer nada.
sino que la gracia de Dios en usted, conforme a su comportamiento, conforme a su carácter, conforme a su manera de buscar de Dios, la gente lo va a notar. Usted no tiene que gritar a los cuatro vientos: yo soy santo, Señor, yo soy perfecto, yo soy puro, yo soy limpio, yo soy el mejor que todos los hermanos que están ahí en la iglesia y nadie me va a ganar en la santidad a mí. Tú lo sabes, Señor. ¿Sabe qué dice el Señor Jesús en esta narrativa que hace? ¿Quién de los dos salió justificado de ahí? ¿El fariseo, que era un líder religioso y que se creía con un nivel elevado espiritual? ¿O el publicano? ¿Quién descendió o quién salió de ese lugar perdonado por Dios? El publicano. Porque se iba arrepentido de todo lo que hacía y no tuvo que hacer un gran show, ni siquiera que la gente le escuchara, sino que él dijo: sé propicio a mi pecador, decir perdona mis pecados. Verdaderamente estaba arrepentido. Y Jesús dijo: este salió justificado de ahí. El otro no pasó nada, absolutamente nada en su vida, porque se creyó el santo, el justo, y se exaltó a sí mismo. En otra ocasión Jesús le dijo a los escribas, fariseos y saduceos: ustedes aman el sentarse en las primeras bancas. Ustedes aman ser vistos de todos los demás. Ustedes aman vestirse de manera extravagante para llamar la atención, con su filactería y sus flecos que le cuelgan del manto de su talit. Ustedes quieren verse los más elegantes posible y que la gente los admire por eso. Y que ese nivel de perfección y ese nivel de pureza con esas ropas tan blancas con las que se viste, ya están casi elevándose para el cielo. Les encantaba a estos fariseos ser exaltados. Pero a nosotros no tenemos que buscar gloria para nosotros mismos, porque todo lo que hacemos tiene que ser para buscar la gloria, la exaltación y la alabanza para Dios, no para el pastor, no para los líderes. Nunca sea así, porque entonces no estamos haciendo nada. Toda la gloria debe ser dirigida a nuestro Dios. Mira lo que dice el versículo número 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahora aquí en la pantalla les pongo Mateo 23:12. Jesús dice lo siguiente: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Usted elige, yo ya elegí. Versículo número 7 de Primera de Pedro: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Es decir, total dependencia de Dios, dándole mi voluntad a mi Dios, para que Él haga conforme Él lo desee en mi vida, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo número 8. Sed sobrios, es decir, estar prudentes, cuidadosos, atentos, pendientes y todos los sinónimos que tienen que ver con sobrio. Y velad, porque vuestro adversario, el diablo, de hecho, diablo literalmente significa en griego adversario. Entonces, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora, este sufrimiento de las tentaciones, de la persecución y de las pruebas, no solo le venían a los hermanos que le estaba escribiendo Pedro acá, sino que también vienen para muchos de nosotros. Vienen las pruebas, vienen las situaciones difíciles a nuestra vida. Pero me gusta la forma en la que nos aconseja el apóstol Pedro: resistid firmes en la fe. ¿Por qué? Porque vamos a tener pruebas. Vamos a tener ataques del maligno, vamos a tener tentaciones. En aquellos tiempos andaba el enemigo como león rugiente, pero porque los cristianos eran perseguidos por predicar a Cristo Jesús. Ahora, la mayoría de nosotros somos perseguidos por nuestra misma concupiscencia. Y como Satanás sabe qué es lo que nos gustaba en el mundo, ahí mismo está tratando de preparar las piezas perfectas para hacernos caer. Es un estratega, es alguien que tiene mucha sabiduría, pero la utiliza para el mal. Quiere destruirnos, quiere hacernos caer y quiere tenernos atrapados para que también seamos lanzados al lago de fuego juntamente con él. Él ya está predestinado, porque él nunca se va a arrepentir. Pero no se quiere ir solo, nos quiere llevar a muchos de nosotros. Pero por eso le dice el apóstol Pedro a cada uno de nosotros: resistid firmes
en la fe. Cuando habla de la fe, está hablando en lo que has creído, en lo que se te ha enseñado, en lo que has crecido espiritualmente. Resistir. ¿Por qué? Resistir significa aguantar. Persistir, aguantar más tiempo de lo normal. A veces uno siente que ya no puede. A veces uno siente que ya no hay solución. Pero aquí dice resistir, firmes. Anda como león rugiente, dice. Imagínese a un león que no ha comido por varios días y hasta le escurre la baba del hambre que tiene. Y mira a un corderito o que mira a un venadito recién nacido. Lo mira jugoso, le destila saliva del hambre que tiene por querérselo comer. Entonces ahí lo describe como un león rugiente, como una fiera, como una bestia, como alguien que tiene fuerza, quiere destruirte con sus garras para poderte comer. Eso quiere hacer espiritualmente con nosotros. Pero si nosotros estamos firmes en la fe, vamos a poder ser más que vencedores. Y esta es la clave que yo siempre les doy a ustedes. Santiago capítulo 4, versículo número 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. 3 pasos que debe de hacer el hijo y la hija de Dios. El primer paso es someterse a Dios. Porque cuando estoy bajo la voluntad de Dios, cuando Dios es el que gobierna mi vida, cuando estoy bajo la cobertura de Dios, yo estoy seguro. Entonces tengo la fuerza, puedo resistir, y entonces cuando yo resisto al diablo y me busca por un lado, me busca en mis concupiscencias o deseos carnales que antes tenía y me vuelve a tentar por ahí, me tienta con un accidente que tuve, con algún problema, con el jefe de trabajo, me ataca por medio de mis hijos, por la esposa, por el esposo, y no me encuentra por ningún lado. Entonces, ¿sabe qué hace el enemigo? Dice, bueno, este sí está firme en la fe. Así de que lo que hace es que huye, se va y va a capturar o atrapar a aquella presa fácil. Pero ¿qué debe hacer usted para no ser una presa fácil? Debe de someterse a Dios. Versículo número 10 del capítulo número 5 de primera carta de Pedro. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gracia eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Porque cuando nosotros pasamos la prueba, cuando nosotros pasamos las dificultades de la vida y ya estamos del otro lado, entonces Dios ha llevado un proceso de purificación en nuestra vida. ¿Alguno de nosotros quisiera enfrentarse a las pruebas, a las enfermedades, a un accidente, a situaciones difíciles? Nadie quiere. Yo no quiero. Pero hay momentos en que será necesario. ¿Para qué? Para nuestro propio beneficio. Vamos a madurar espiritualmente. Vamos a comprender mejor cuáles eran los planes y propósitos de Dios para mi vida. Cuando esté del otro lado cantando el himno de victoria, voy a darme cuenta que lo que Dios quería era perfeccionarme, afirmarme, fortalecerme y establecerme fijo en sus caminos. Versículo 11. A Él sea la gloria y el imperio, que el imperio significa poder, por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 12. Por conducto de Silvano, esta es la despedida, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos, es decir, para advertirles, para prevenirles, para reprenderles también en cierta manera, y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. Y eso mismo les digo a ustedes, porque estamos leyendo la palabra de Dios bajo la cual nosotros nos guiamos. Esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. Versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo, es decir, beso de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Algunos eruditos o estudiosos de la Biblia creen que Silvano, que era un helenista, es decir, un judío que había nacido fuera de Israel y que su idioma más conocido era el griego. Entonces algunos piensan que este Silvano, a quien se conecta con el mismo nombre de Silas en otros pasajes con el apóstol Pablo, entonces se cree que él le ayudó a escribir estas cartas, porque Pedro es alguien que conocía el hebreo y probablemente el arameo, ¿verdad? Pero el griego tal vez no mucho.
Entonces algunos creen que para que escribiera a la perfección el idioma griego, que es en el cual está escrita esta carta, entonces creen que Silvano fue el que le ayudó. Otros dicen, no, Silvano nada más fue el medio para llevar estas cartas a las iglesias y entregarlas, pero cuál sea el punto, la palabra de Dios no cambia y esa palabra es verdadera. También dice acá que la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda. No se refiere a que literalmente estaba en Babilonia. Para ese tiempo el imperio babilónico ya no existía. Y Pedro, según entendemos, no salió tan lejos, que Babilonia estaba en el área de Mesopotamia, más o menos. Entonces, lo que creemos que se refiere a Babilonia con respecto a Roma, que había copiado parte de la cultura de esos tiempos y que la había adoptado. Entonces se refiere a Babilonia en el sentido de que está también bajo otro imperio, que ahora es el romano. Y también dice acá de que saluda también Marcos, y este Marcos es el que escribe el Evangelio de Marcos, aunque Marcos no era uno de los discípulos de Jesús, al igual que Lucas, no era uno de los discípulos o apóstoles de Jesús, pero ellos también tuvieron el privilegio de escribir los evangelios, ¿verdad? Entonces, Marcos fue enseñado, según se cree, y todo lo que narra Marcos, según lo que logramos entender, es porque el apóstol Pedro se lo había enseñado, se lo había instruido. Así de que la fuente de donde Marcos escribe el evangelio es fidedigna, porque Pedro es el que le ha enseñado y Pedro es el que había sido un testigo ocular de Cristo Jesús. Y lo último, dice acá, salúdense con un beso de amor. Me da gusto ver a las damas cuando se encuentran, se abrazan y se dan un beso. Qué lindo ver eso, ¿verdad? Los caballeros, acá del pastor, no esperen un beso, caballeros, porque nuestra cultura no es así, me sentiría extraño, pero reciban siempre de mí un fuerte apretón de manos y un abrazo que yo siempre les doy. Esa costumbre le queda a los argentinos, a los españoles, a los franceses, a los italianos, pero de mí reciban siempre un fuerte abrazo santo, ¿ok? No vamos a pasar de ahí porque nuestra cultura es totalmente diferente. Pero las damas, qué lindas se ven saludándose con un beso santo. Siempre háganlo así, que sea un beso de esos que verdaderamente se puede sentir y transmitir el amor cuando sea ese beso y ese abrazo.